Buenas tardes, Elton Rivera Cruz, invitado por Nuevas Miradas. ¿Por qué hemos invitado a Elton Rivera Cruz de Acción Universitaria? Ellos acaban de recientemente presentar un informe sobre las violaciones a derechos humanos de estudiantes expulsados de las universidades de Nicaragua. Elton, buenos días. Primero queremos saber ¿cuál ha sido el impacto de este informe en términos de denuncia nacional o internacional? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero destacar que este informe es parte de un proceso que hemos venido realizando en Acción Universitaria prácticamente desde el año 2018 y en el camino que se ha venido construyendo se le ha dado diferentes usos. Lo que hicimos este viernes 27 fue hacer la presentación básicamente de una etapa que llamamos nosotros, que es la etapa donde consideramos que ya hay suficiente información como para construirla en un documento como tal. En este sentido, con nuestro informe nosotros hemos dado paso a diferentes instancias. Se han seguido, primero que todo, la vía nacional, que fue lo que se buscó agotar en su primer momento, y posteriormente ya tuvimos la oportunidad de presentarlo a organismos internacionales, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que estuvimos presentando en el 177 periodo de sesión. O sea, ustedes han recurrido a los organismos internacionales porque el informe señala una serie de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes, ¿no? Sí, ¿A cuántos organismos han recurrido? Nosotros hemos hasta el momento recurrido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos hecho llegar también el informe a organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, el seguimiento que le estamos dando ahorita es con la CIDH siempre. Este informe se ha presentado también a nivel nacional. La intención. Sí. ¿Ha habido alguna respuesta, alguna reacción de este organismo? ¿De CIDH? Sí, sí. Sí, CIDH nos ha dado seguimiento, hemos estado en comunicación con ellos. De hecho, en el periodo 177 de sesiones que se aprobó, uno de los temas que se estaba presentando eran las expulsiones universitarias, que la expulsión universitaria estuvo presente, de los mismos encargados de CIDH, de los que estuvieron en ese momento, los comisionados solicitaron que le hiciéramos llegar más información y con ellos mantenemos una comunicación constante en lo que tiene que ver con estos temas, cuando hay algún tipo de variación o dándole seguimiento al mismo tema que ya hemos venido platicando de tiempo. Vámonos un poco a los detalles del informe. Me imagino que vos eres parte de esos 69 estudiantes expulsados, ¿sí, verdad? Sí, exactamente. Estoy expulsado de la carrera de medicina. Ok. Correcto. ¿Por qué crees que hubo ensañamiento con los estudiantes de los últimos años? Porque viendo los porcentajes de la encuesta que ustedes presentan entre los afectados, casi el 30% corresponden a las carreras, a los años de tercero a quinto año de las carreras. Y en estas se destacan también humanidades y medicina. ¿A qué crees? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué fue así esa acción del gobierno contra ustedes? Me parece que también tiene mucho que ver con el tipo de participación que hubo en su momento. Recordemos que los estudiantes que estábamos en años avanzados, hablemos de tercer año para arriba, tenemos de cierta manera un vínculo mayor con la universidad por todo el periodo que hemos transcurrido de nuestros estudios en las diferentes casas, sea una en Managua o una en León, ya que los casos fueron en ambas. Entonces creo que la participación de los estudiantes se dio un poco de manera mayoritaria a partir de tercera hasta quinto año. Con esto no digo que estudiantes de primero y segundo año no hayan participado, no hayan sido afectados, sí lo fueron, pero había más posibilidades de que estudiantes de años superiores se involucraran en el proceso a que estudiantes de años inferiores, quienes muchos de ellos optaron por no involucrarse, quizás por el temor que les daba, y todavía no se ha creado ese vínculo en los primeros años con tu casa de estudio. Los estudiantes de primer y segundo año de las universidades todavía no se han apropiado del tema autonomía universitaria, todavía no han vivido diferentes tipos de transgresiones que se dan en universidades desde tiempo atrás. Entonces quizá el despertar de este tipo de poblaciones haya sido un poco menor que el de la población de estudiantes con más años transcurridos dentro de la universidad. En cuanto a las carreras... Sí, dígame. En cuanto a las carreras, me parece que mucho tiene que ver que la facultad la carrera de ciencias políticas, convenientemente en un proceso de conflicto
sociopolítico haya sido la carrera de ciencias políticas la carrera más afectada, por lo menos del informe que nosotros logramos elaborar con 69 estudiantes. Recordemos que los estudiantes de ciencias políticas tienen un conocimiento mayor, tienen un desarrollo mayor de lo que son los contextos políticos en Nicaragua. Entonces, tuvieron un mayor empuje, un mayor impulso a involucrarse en exigir cambios. Y por el lado de medicina, carrera a la que yo pertenezco, lamentablemente la historia es distinta. Los estudiantes de medicina fuimos afectados por una participación humanitaria que tuvimos dentro de las protestas. Porque si bien es cierto, muchos estudiantes de medicina optaron por el tema de la protesta como tal, su gran mayoría no fue así. La gran mayoría de los estudiantes de medicina lo que estaban haciendo era ayuda humanitaria, atendiendo heridos que se presentaban en la protesta porque lamentablemente los servicios públicos tal vez no estaban prestando o no tenían la capacidad en ese momento para atender a esta población. Pero el haber estado involucrado, apoyando de forma humanitaria, fue lo que más afectó a los estudiantes de medicina. Es decir, ni siquiera es un aspecto meramente político que nosotros podamos atribuir a las expulsiones de los estudiantes de medicina, sino más bien una represalia por haber ejercido la carrera en la cual te estás formando y haber elaborado un plan de atención humanitaria que mucha falta hacía en los contextos violentos que están viviendo aquí en el país. En cualquier parte del mundo es una crueldad. Ok, pero aparece lo del RUCFA también en primer lugar como lo más afectado. Ciencias económicas también. Sí, la Facultad de Ciencias Económicas como facultad, de hecho, fue la más afectada de toda de la UNAM Managua, por lo menos repito, del registro que nosotros hemos logrado presentar. Sí. Los estudiantes del RUCFA, recordemos que también tuvieron este impedimento grandísimo que no se les permitió a ellos ejercer presión desde su recinto como tal, el recinto Carlos Fonseca Amador. Quizá esto empujó a una gran mayoría, aumentó todavía el coraje, la impotencia de los estudiantes de ver que no podían manifestarse dentro de sus aulas, dentro de su recinto, y ellos se unieron en protesta de los estudiantes que estaban en el recinto universitario Rubén Darío, que es la sede central de la UNAM Managua. Claro. Entonces, una gran mayoría de estudiantes del RUCFA fueron afectados. También tiene que ver que el RUCFA es un recinto aparte, entonces hay una mayor facilidad para las autoridades universitarias identificar quiénes de sus estudiantes están involucrados, a diferencia tal vez del RUT, que es un recinto mucho más amplio, con una gran cantidad de carreras, donde los estudiantes se podían tal vez mezclar o confundir un poco más. Claro, así es. ¿Por qué entrevistamos a Elton también? Hay otra razón de peso, y es que como que la memoria histórica de los nicaragüenses es bastante corta, en el sentido de que el protagonismo que tuvo el estudiantado universitario en la rebelión de abril como que ahora pues no se toma en cuenta para el péndulo político que está ocurriendo en la oposición. Pues es una situación lamentable, por eso queremos recordar esta situación de los jóvenes universitarios. Agenda que no veo yo pues en ninguna agrupación de oposición hoy día. Pero bien, ¿por qué este informe? ¿Por qué tu dedicación a recopilar esta información y presentarla con el apoyo del Foro de Educación y Derechos Humanos que dirige el profesor Mendoza? Okay. Este es un trabajo que se viene haciendo prácticamente del 2018, se ha venido construyendo poco a poco. En cierta forma, tal vez sí aparece un poco de liderazgo desde el proyecto, tal vez a mi nombre, pero no es un proyecto mío como tal, es un proyecto de movimiento, de organización. Es un trabajo que se ha venido elaborando el Movimiento de Acción Universitaria y justamente se ha hecho por dos razones. Una de las principales es porque queremos que sirva como un instrumento que perdure como memoria histórica de estos casos en particular, que como usted perfectamente lo ha dicho, lamentablemente la memoria histórica nicaragüense es muy corta y tienden a priorizar otro tipo de temáticas, que es lo que ha pasado actualmente, ¿no? Todas las temáticas de oposición aparentan ser más importantes que el tema de los estudiantes universitarios, lo cual es paradójico y un poco contradictorio tomando en cuenta que fuimos los estudiantes universitarios quienes empezamos todo esto. Pues. Nos dimos cuenta que realmente las plataformas políticas como tales e incluso muchos movimientos juveniles no le estaban dando seguimiento al tema, entonces Acción Universitaria tomó el compromiso de hacerlo, de ser quienes proyectaran esta documentación, quienes hicieran esta recopilación de datos para poder proyectar y manifestar con un poco más de veracidad el problema de las expulsiones universitarias que se ha estado presentando.
En su momento fue noticia, ¿no? En su momento se escuchaba, expulsaron a tantos estudiantes de las universidades, pero la pregunta que viene a profundidad es, ¿qué pasó después? ¿Cuál es el apoyo que se le ha dado a los estudiantes expulsados? ¿Qué pasó de esos estudiantes expulsados? Y lamentablemente, tanto el apoyo como el seguimiento ha sido muy, muy poco, escaso completamente, y eso nos compromete más como movimiento. Si no hemos sido como estudiantes nosotros quienes elevamos estas temáticas a nivel internacional, difícilmente otras organizaciones lo hubieran hecho. Lo vemos hasta el momento que prácticamente en este tema es el único informe que se ha realizado, pero lo hacemos más que todo con un compromiso con la población estudiantil que fue afectada. Estos documentos son muy importantes porque a pesar de que sea de conocimiento general y tal vez sea el conocimiento incluso de las organizaciones internacionales de que Nicaragua hubieran expulsado, no es lo mismo solo saberlo que presentarlo con un documento escrito donde puedan por lo menos maximizar o puedan apreciar cómo están los datos en cuanto a esta población. Por ejemplo, el tener que solo el 20% de los estudiantes que fueron expulsados, de esos 69 que nosotros creamos la base de datos, solo el 20% ha podido seguir estudiando, es impactante. Es impactante. Hay una población que si nosotros la ponemos en porcentaje a un 100%, solo el 20% ha podido continuar con sus estudios. Habla mucho, primero, del impacto que tuvo dicha y arbitraria decisión por parte de las universidades, pero habla mucho incluso del papel que las plataformas políticas opositoras han tomado también respecto al tema. ¿Cómo es posible que una gran cantidad de estudiantes que fueron afectados, que estuvieron manifestándose en un momento, que estuvieron en las trincheras, que fueron afectados de diferentes formas, hoy por hoy simplemente formen parte de un título que les dice estudiantes expulsados y no tienen la posibilidad de continuar sus estudios? Para esto sirve todo este tipo de documentaciones, para proyectar esta problemática y para que no sea olvidada dentro de la memoria de los nicaragüenses. Es un trabajo de memoria histórica también. Correcto. Y este 20% me imagino que están en universidades privadas, ¿no? Exactamente. En Nicaragua se reportaron 109, por lo menos las reconocidas oficialmente por las universidades y el Estado, fueron 109 expulsiones. No obstante, de esas 109, solo 3 expulsiones fueron revertidas, que es la que corresponde a los estudiantes de la Universidad Agraria. De ahí, el resto de estudiantes no se les ha revertido expulsiones universitarias, al contrario, durante el 2019 y el 2020 se volvieron a repetir este tipo de actos y los estudiantes que han podido continuar su formación ha sido de forma privada. Y hay un patrón bastante importante a destacar. No todos los estudiantes han podido seguir estudiando las carreras que estudiaban en sus universidades. O con esto no quiero decir que el hecho de que estudien otras cosas esté mal. De hecho, está bien porque viene a complementar muchas de las necesidades que los estudiantes tenemos en lo particular, ¿no? Aprender más nunca está de más, pero aún así no deja de ser un dato interesante que los estudiantes no estén dándole continuidad a la carrera primero que por la que se esforzaron y por la que habían avanzado tanto. ¿Cuál es tu caso particular? En mi caso, yo soy un estudiante de medicina, estaba en quinto año, próximo a terminar mi quinto año de carrera. Tenía que irme ya a mi internado rotatorio en los hospitales del Ministerio de Salud. Sin embargo, fui expulsado dentro de los 82 estudiantes de la UNAM Managua. Posterior a estarle dando seguimiento, a tratar de reincorporarme a la universidad, a la UNAM Managua como tal, fueron procesos fallidos, metí recursos en la vía administrativa que no me fueron resueltos de forma positiva y logré el año pasado por lo menos culminar parte del quinto año que yo todavía tenía pendiente en otra universidad. Actualmente estoy pausado con el tema del internado, tengo que realizarlo todavía, que es el que corresponde al sexto año de mi carrera para poder titularme ya como médico, o en el caso de UNAM Managua, para poder seguir con el siguiente paso que sería el servicio social. Al ver que no he podido estar en estas circunstancias, se me presentó la oportunidad mediante una beca de estudiar la carrera de Ciencias Políticas, que es lo que estoy cursando actualmente. La tomé, realmente aproveché la oportunidad por el contexto que estamos viviendo en el país. Creo que si se necesita hacer una lucha acá en Nicaragua, que es una lucha sociopolítica, pues los conocimientos en ciencias políticas no me vienen de más. Es un complemento, no obstante, para mi formación, pero yo sigo aspirando todavía a terminar mi carrera y a ejercer como médico. Sí, un médico más integral, ¿no? No solamente de recetar, sino que también de ver por el contexto del país para afianzar la medicina preventiva. Ok, una última pregunta, una percepción que existe, o será mía, o no sé,
En las universidades hay un silencio parecido al que ocurría en el 2018. ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Cuál es tu percepción? Sí, de hecho que hay un silencio, tal vez haya una, una disminución en las posibilidades de que los estudiantes puedan manifestarse y alzar la voz, pero no se les puede culpar. Ya pudimos ver todas las represalias que sufrimos los estudiantes universitarios que nos alzamos en 2018, que a fin de cuentas venían a ser mecanismos para atemorizar a una población de estudiantes que lamentablemente tenemos que admitir se cumplió el objetivo de parte del régimen como tal. Bajo las condiciones que esté el país, al ver las debilidades de la oposición en Nicaragua, que no es un secreto para nadie, que no hay una fortaleza como tal dentro de la oposición, entonces muchos estudiantes tal vez no dan el paso de hacer manifestaciones o de opinar como en contra o tal vez promover que haya justicia dentro de las universidades precisamente porque nadie quiere ser estudiante expulsado. Qué mejor espejo que nosotros los expulsados, que del 2018 al 2020 seguimos expulsados de las universidades. Creo que no podemos culpar a un estudiante que está dentro de la UNAM que no se quiera arriesgar a eso. Hablamos también de estudiantes que fueron presos políticos. Nadie quiere ser preso político dentro de las universidades tampoco. Y en el peor de los casos tuvimos incluso estudiantes asesinados. Entonces, las represalias del régimen han sido tan fuertes, tan extremas, que realmente han despertado un temor dentro de la población estudiantil. No obstante, esto no quiere decir que el régimen tenga todo bajo control como tal. Sencillamente los estudiantes no han visto tal vez la oportunidad para recuperar esa fuerza y hacer sus exigencias. Y eso es lo que pasa. Quizás en algún momento, con mejores condiciones, ellos pudieran esforzarse más. Hay muchos estudiantes dentro de las universidades que son opositores, que están organizados incluso, pero que deben mantener un perfil muy bajo para evitar ser parte de esta cadena de represalias que se ha emitido contra la juventud nicaragüense. Muy bien, muchísimas gracias, Elton Rivera Cruz, dirigente de Acción Universitaria y quienes han ocupado de refrescar la memoria de los nicaragüenses acerca de del papel fundamental, determinante que jugó el estudiantado universitario en la rebelión de abril del 2018. Muchísimas gracias, Elton. Muchas gracias, Nuevas Miradas, por el espacio y por estar dándole seguimiento a este tema, que como mencionaba anteriormente, el problema es que se ha dejado en el olvido. Aquí está una acción universitaria refrescando el tema, no lo hemos dejado y contar con espacios como los que ustedes nos brindan es muy importante para nosotros. Muchas gracias.